El título en realidad de esta noche es Padres espirituales que levantan legado con identidad y destino. Padres espirituales que levantan legado con identidad y con destino. Amén. Sea en esta hora sobre su iglesia, sobre vidas en esta hora en el nombre de Jesús. Cuando uno habla de identidad y de destino, quiero decirte un par de cositas para poder ir entendiendo esta palabra. Identidad le dice a una persona quién es. Identidad le está diciendo a la persona quién es. Y un correcto conocimiento de la identidad es fundamental para poder desarrollar una vida bendecida. Y es tan importante identidad. Y la identidad, como te dije, el lugar donde más se debe marcar en una persona, que esa persona tiene valor, que esa persona es única, irrepetible, es el hogar, es la casa. Y es la tarea de los padres. Y como hemos estado hablando estos domingos pasados, sabemos que una de las mayores crisis y una de las grandes necesidades de nuestra sociedad, huérfana en buen sentido, es esos padres espirituales que puedan cambiar rumbo y destino, como fuimos viendo en los domingos anteriores, en la palabra anterior. Y cuando hablo de destino, le está diciendo a la persona, ¿para qué está aquí en la tierra? Destino nos habla de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Amén. Cuando uno esto no lo tiene claro en su vida, es difícil. Porque entonces cuando yo te quiero hablar camino y destino, destino te habla del propósito tuyo en la vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué Dios te dio la vida? Destino te marca rumbo. Si vos no sabes para qué estás, vivís sin rumbo. Vivís de un lado para el otro sin rumbo. Y sabemos qué es cuando la vida no tiene rumbo. ¿Me estás entendiendo? ¿Hay gente aquí que entiende lo que estamos diciendo? Sí, claro que sí. Uno tiene imágenes distorsionadas de lo que es la vida y su propia vida. Tiene confusión en todas las áreas de su vida. Y hasta en este tiempo hay una gran confusión en la sexualidad de tantos chicos, de tantas chicas, porque al no tener una claridad de propósito de vida, no tener claridad quién es la persona, la confusión, el sistema y un montón de cosas que ocurren, ha permitido lamentablemente que se levante una generación estos últimos tiempos tan confundida, sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Por eso en esa confusión, unos caen justamente en la droga, otros caen en el alcoholismo. Y otros van probando a ver qué pasa en esto o en aquello, sin darse cuenta que se van enterrando cada vez más, que van perdiendo el propósito de su vida, van perdiendo la imagen de Dios en su vida y que el enemigo le está destruyendo la vida. Y quiero leerles entonces los primeros 7 versículos solamente de 2 Timoteo capítulo 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí empieza a hablar con Timoteo. Primero se le recuerda quién era él, encabeza la carta formalmente. Y ahora en el versículo 2 le dice a mi querido hijo Timoteo. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona que haya un padre espiritual que simplemente le diga a mi querido hijo? Porque mucha gente no se ha sentido querida nunca. Porque mucha gente no se ha sentido amada. Y que haya un padre espiritual que le diga a mi querido hijo Timoteo. Y Pablo sabía que no era su hijo biológico y Timoteo sabía que no era su papá biológico. Pero Dios lo había usado de una manera poderosa en su vida para marcar identidad y destino. Para cumplir esa función tan necesaria. Y entonces le dice que Dios el Padre de Cristo Jesús nuestro Señor te conceda, mirá lo que está diciéndole Pablo a su hijo, gracia, misericordia y paz. Yo tengo que seguir predicando, pero me encantaría decirle, busca a tu hijo y decirle que Dios te conceda gracia, misericordia y paz. Y le dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Por eso te digo, fíjate la carta, tiene un tono. Pablo no sabría, nunca se pensó que nosotros íbamos a estar leyendo su carta privada a Timoteo.
Por eso le habla de esta manera y por eso le expresa de esta manera. Y miren lo que le dice: al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Él le dice: vos estabas lágrimas cuando nos despedimos, pero yo quiero verte porque estar con vos me llena de alegría. ¿Cuánto hace que no le decís a tu hijo: estar con vos me llena de alegría? Qué silencio, ¿no? Qué silencio. ¿Y cuántos hay aquí a lo mejor que no tienen que él le diga: estar con vos me llena de alegría? Por eso los padres, las madres espirituales, es la estrategia de Dios para este tiempo, donde el diablo ha hecho tanto daño y tanto desastre. Pero para eso está la iglesia de Jesucristo. Ojalá podamos entender y recibir esta palabra. Y él le dice en el versículo 5: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Yo creo que ustedes, perdónenme, voy cortando, porque quiero que ustedes noten. Yo, como lo he leído varias veces y he estado orando y preparando y pidiéndole al Espíritu Santo que esta noche lo hable, vos lo estás viendo ahora, pero yo creo que vos entiendas con el corazón que el apóstol, como padre espiritual, le escribe a su hijo. Son siempre palabras de afirmación, son siempre palabras de darle identidad. Vos sos importante, vos valés, vos eres alguien especial de Dios. Y le dice: tenés una fe sincera, que estuvo primero en tu abuela, en tu mamá, le dice. Y ahora le dice en el versículo 6: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí Pablo toma también una postura de padre y lo exhorta. Porque no solamente ser padre son halagos y reconocimientos y cosas que afirman. También es cumplir un rol de exhortación, un rol de marcar camino, un rol de decirle: este es tu destino. Por eso te quiero animar en esto, que te veo con algunas dificultades. Timoteo, te veo con esto, hijo mío, con estas dificultades. Por eso te recomiendo, le dice. Qué lindo. No le dice: sos un amargo. Le dice: te recomiendo. Y primero le dice: yo estoy orando siempre por vos. ¿Para qué? Para que avives la llama del don que recibiste cuando te puse las manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que la herramienta de Dios para este tiempo siempre lo ha sido. Pero para este tiempo que nos toca hacer nuestro tiempo, tiene que ver con esos padres espirituales que pueden levantar legado, padres espirituales que levantan legados espirituales en sus hijos. Que esos legados espirituales son caminos por los que ellos transitan y destinos donde ellos llegan. Y que esos destinos trascienden esta vida. Porque todo en Dios trasciende este mundo. Porque Dios es Dios eterno. Y no hay algo que vos tenés que entender, papá, que hay cosas que uno quiere hacer como papá, pero que después, por la ley de la vida y como está marcado, uno puede partir. Pero si vos dejaste legado, ese legado continuará aun cuando vos no estés. Y si ese camino es de bendición y ese destino es de bendición, lo será para tus generaciones. No tendrás que buscar tus generaciones, como se dijo en esta noche, en lugares de sanidad, de rehabilitación. Estarán amando, sirviendo, desafiando, creciendo. Porque cuando hay legado de Dios, hay bendición, hay camino bueno, hay camino próspero, hay camino de bendición. Cuando el legado viene de Dios sobre tu vida, recibilo en el nombre de Jesús. Uno de los legados que un padre espiritual levanta es un legado, decí conmigo, un legado de fe. Un legado de fe. Una herencia de fe. Es más importante que cualquier herencia que le puedas dejar. Quiero decirte que el legado más grande que podemos dejar es un legado de fe, que va a marcar sus vidas y su destino. Y Pablo le dice a Timoteo, miren qué interesante, versículo 5. Traigo a la memoria tu fe sincera,
la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, y de esto estoy convencido. Él está hablando de 2 generaciones anterior a él, que hubo un legado que una abuela se lo dio a su hija, y su hija se lo pasó a su nieto, y este nieto es Timoteo. Y entonces hay un legado de fe. Timoteo tiene un nombre, un legado de fe, y su nombre, un nombre griego, ya en sí tiene una carga espiritual muy grande. Porque Timoteo significa timo, amor o adoración, y teo, Dios. Es decir, Timoteo significa alguien que ama o adora a Dios. Ya el nombre en él tenía una carga espiritual. Es decir, cuando ese niño nació, la mamá no dijo, vamos a ponerle un nombre que suena lindo. Ya le dio un nombre profético que marcaría su vida. Este va a ser alguien que va a amar y va a adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En nuestra cultura se ponen nombres, y a veces nombres bíblicos. Pero la fe, cuando es legado, vos te ocupás que ese nombre se escriba. Timoteo ya venía preparado, equipado con fe. Decí conmigo, Timoteo ya venía preparado. Ya venía equipado con fe. Pero necesitaba la impronta de un padre espiritual. Él necesitaba la impronta de esa ausencia del padre. Porque el padre dice que era un griego, simplemente ese dice eso en la Biblia y que no se lo menciona nunca más. Así que podríamos decir, siglo XX, nada ha cambiado, un padre ausente. Un padre biológico, pero no espiritual. Y él necesitaba la impronta, y Pablo viene a ocupar ese lugar que marca su vida. ¿Para qué? Para que él alcance su propósito en Dios. Está buenísimo, Timoteo, tenés un nombre precioso, tenés una fe preciosa, pero quiero decirte que Dios tiene más para tu vida. Y esa es la impronta que le da un padre espiritual, que le dice, mira, no solamente va a ir a las reuniones, no solamente va a cantar canciones, tu vida tiene propósito, tu vida va a ser usada, tu vida va a ir a las naciones, Dios te va a usar para su gloria, Dios va a hacer algo poderoso con tu vida. Y Pablo, como padre espiritual, le imparte eso. Le imparte esa impronta, le da esa fuerza que él no tenía hasta ahí. Que no la tenía, y que inclusive por algo lo tiene que estar animando, porque sabía que era un poco la pata floja de él. Pero esa es la función de un padre, hasta conocer las debilidades del hijo. No para pegarle, sino como le dijo Pablo, yo te quiero animar que esto lo mejores en tu vida. Timoteo venía preparado, pero necesitaba, ¿sabe? A esta altura, cuando Pablo le escribe esta carta, Timoteo era pastor de la iglesia más grande que Pablo había fundado. Era la iglesia de Éfeso. Era en ese momento el centro cristiano de más relación y más referencial para su época, más que Jerusalén. Éfeso llegó a ser reconocida en los primeros siglos como un centro del cristianismo especial. Y Timoteo está ocupando un lugar pastoral en esa iglesia. Y Pablo le escribe esta carta como hijo y lo anima para esa tarea. Esta carta de Pablo tiene ese poder. Él escribe con ese motivo. ¿Y sabes qué? Me llamó la atención que el mismo Señor Jesús, quien a los 12 años en el templo maravillaba a la gente por lo que él hablaba y decía, no empezó su ministerio, no predicó, ni hizo milagros hasta que no tuvo la bendición de afirmación del Padre sobre su vida. Quiero leerte esto, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice la palabra, un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces, decí conmigo, entonces se oyó una voz del cielo que decía, afirmación, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado, le dice el Padre.
Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido, estoy muy contento, estoy muy agradecido por vos, le está diciendo. Bendito sea el Señor. Es el cielo afirmando, fortaleciendo, estableciendo en palabras de bendición sobre su hijo antes que comience el ministerio. Y parece que termina ahí, pero el versículo 23, que es la palabra que sigue, solamente la primera parte dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Está diciendo, Jesús sin la bendición del Padre no empezó a hacer lo que tenía que hacer. Por eso creo que tanta gente en este tiempo, tantos chicos, tantos jóvenes, no están haciendo lo que tienen que hacer porque necesitan esa afirmación y esa bendición del Padre. Si Jesús la necesitó, si Jesús no empezó a predicar, si Jesús no empezó a sanar, si Jesús no empezó a hacer milagros, hasta que tuvo la presencia del Espíritu, sí, ya lo sé, pero esta palabra de afirmación del Padre, diciéndole: tú eres mi hijo amado. Porque sabía el Padre que después el diablo le iba a decir: si tú eres hijo de Dios. Y entonces iba a enfrentar dificultades, tentaciones, lucha. Y él se iba a sostener sobre algo. Soy hijo del Padre y amado por Él. Y nada puede contra mi vida, porque el Padre me ama y yo lo amo a Él. Y nunca me dejará. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Señor. Es tan importante entender esto en nuestro espíritu. Otro legado, quiero avanzar un poquito, espiritual, que un padre espiritual levanta, es un legado de carácter. Decí conmigo: legado de carácter. ¿Qué es carácter? Yo llamo carácter en este sentido. Es la fuerza interna para ser determinado en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Carácter es una fuerza interna que te determina para lograr lo que Dios marcó para tu vida. Pero si nadie te lo marcó, si no lo sabes, ¿qué se levanta? Una generación sin carácter, que no le sabe decir que no a lo que le tiene que decir que no, porque no tiene carácter, porque no sabe para dónde ir, no sabe para dónde tomar. Entonces carácter hace que no abandones el plan y el proyecto de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sigue en lo que yo te puse. Mirá que te impuse las manos, tenés una tarea, viva el fuego. Vamos, tenés que tener carácter firme, hijo, para conquistar y lograr tus sueños, lo que Dios puso para tu vida. El apóstol Pablo tenía esa paternidad adentro. Y mirá lo que le dice a la iglesia de Tesalónica, también una iglesia hija de él. Y mirá cómo la trata, cómo le escribe a estos hermanos, cómo trata de formar su carácter. Decí conmigo: formar su carácter. Formar su carácter. Mirá, capítulo 2, versículo 11 y 12. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata a sus propios hijos. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, a estos hermanos: hermanos, ustedes saben que nosotros lo hemos tratado a cada uno de ustedes como un padre trata a sus hijos. Y le dice, versículo 12, los hemos animado, tarea del Padre, les hemos animado, consolado, un padre que consuela, y exhortado. Acá está la tarea del Padre. ¿Querés saber qué tiene que hacer un padre? Acá está clarito: animado, consolado y exhortado. ¿Para qué? A llevar una vida digna de Dios, que lo llamó a su reino y a su gloria. Está diciendo, como padre espiritual, yo me he esforzado por esto entre ustedes. Y lo he tratado como un padre trata a un hijo. Y lo he consolado, los he animado y los he exhortado. ¿A qué? A que tengan carácter, que nada te desvíe del plan y el propósito de Dios para tu vida, que no abortes los sueños de Dios para tu vida, que tengas carácter, que sepa que decirle que no a lo que tenés que decirle que no, que tengas carácter, que tome lo que Dios quiere para tu vida, que tengas carácter y renuncie al pecado, que tengas carácter y cambie tu vida, que tengas carácter y tome lo que Dios tiene para vos. Es la voluntad del Padre.
Y yo les decía la semana pasada, y quiero volver a decirles esto, ya lo hemos remarcado, que la estrategia del diablo ha sido levantar una generación huérfana, confundida, que no tiene identidad y no tiene destino. Más del 50%, se lo dije, de los hogares en Latinoamérica, y se cree que en el mundo entero, más del 50% de los hogares está en crisis, separado, y el resto de el 50% no es que nada en la felicidad. Muchos se soportan solamente. Esto es la realidad que nos toca vivir en este tiempo, de hogares que están en crisis, de padres ausentes, haciendo surgir esa generación huérfana y sin carácter, confundida en su identidad, en su sexualidad, confundida en los planes para su vida, sin un proyecto firme para su vida. No trabaja, no estudia, no tiene ganas de nada, no sabe por qué, y la madre está desesperada, ¿por qué? Y no sé qué hacer. Quizás faltó marcarle camino, destino de bendición. Pero te quiero recordar la estrategia de Dios contra la estrategia del diablo. Es levantar esos padres espirituales que están ahí en tu célula, que están aquí en la iglesia, que están para bendecirte. Y una palabra de un padre puede cambiar rumbo y destino proféticamente. ¿Lo crees? Yo anhelo que esta palabra la estés recibiendo, mi hermano, porque es lo que va a marcar algo distinto. Entonces, un legado es fe. Fe para cumplir el propósito de Dios. Carácter para que seas determinado en lo que Dios tiene para tu vida. Un padre espiritual levanta legado de visión y liderazgo. Decí conmigo, visión y liderazgo. ¿Quién tiene visión? Dijimos la semana pasada, ¿qué hace? Ve de antemano. Sabe antes lo que hay que hacer porque tiene visión. Los hijos de Isaacar tenían visión, sabían lo que tenían que hacer. Sabían. Entonces, cuando alguien sabe lo que tiene que hacer porque tiene visión como padre, levanta una generación que le da visión a esa generación. Ese es el principal legado también que le podemos dejar a nuestros hijos para este tiempo. Es visión para este tiempo. Mirábamos la semana pasada a Moisés como padre espiritual de la nación, y ahora lo quiero mostrar con alguien que es su hijo espiritual, que es Josué. Y miren cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8. Llamó entonces Moisés a Josué en presencia de todo Israel. Le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró dárselo a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de esa herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti, estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Oh Señor, qué palabra. ¿Qué está haciendo Moisés con Josué? Le está dando visión, le está dando impronta a su vida y le está diciendo, hijo, vos vas a guiar a este pueblo a que entre a la tierra prometida. Vos vas a hacer que ellos entren en ese lugar. ¿Qué le está diciendo? Una meta, una visión. Le está marcando rumbo, le está marcando camino. Entonces Josué jamás iba a arruinar su vida en cualquier otra tontería. Él sabía que tenía de parte de su Padre Celestial, a través de su Padre Espiritual, una marca, un destino, meter a ese pueblo a la tierra prometida. Y si vos mirás la vida de Josué, invirtió su vida en meter ese pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Tenía identidad, tenía visión, tenía carácter, tenía impronta del Padre sobre su vida. Por eso tiene que haber un cambio de idea, de paradigma. Nuestra casa no es un lugar donde solamente nos juntamos a comer, donde nos acostamos a dormir y nos pegamos un baño. Nuestra casa es un lugar de formación. Nuestra casa es un lugar que marca destino. Pero si el diablo la ha destruido, Dios te pone padres que te marquen rumbo y destino. Porque de estos casos que te leí, ninguno era el padre biológico. Moisés no era el padre de Josué. Pablo no era el padre de Timoteo. Pero la intervención de estos padres espirituales marcaron rumbo y destino. Marcaron camino. Moisés como padre espiritual le da identidad, le da visión y le da liderazgo.
Le dice, hijo, vos vas a estar al frente de esta tarea. Vos no sos el último orejón del tarro. Vos no sos nada de eso. Vos tenés que ir al frente de esta tarea. En cuarto, y con esta parte final, y quiero llorar, y creo que Dios quiere hacer algo entre nosotros. Un padre espiritual levanta un legado de unción sobre sus hijos. Unción es la gracia especial que Dios da a cada uno en particular. Siempre recuerdo Pastor Quiroga de Catedral de la Fe una vez que vino y dice, todos queremos definir unción y damos un montón de definiciones. Dice, yo la defino de esta manera. Es algo que te das cuenta cuando está y te das cuenta cuando no está. No lo podés poner en palabras, pero vos te das cuenta cuando alguien tiene unción, presencia de Dios, y cuando alguien es ruido y nada más. Cuando una reunión es ruido y nada más, o cuando una reunión hay presencia de Dios. Unción es esa presencia única de Dios que da a sus escogidos. Esa gracia que te capacita para desarrollar el camino y el destino de bendición. ¿Me vas siguiendo, por favor? Es decir, lo que te quiero decir, hay cosas que la generación que Dios levanta la va a poder hacer solamente por impartición de unción sobre sus hijos. Y sé que a lo mejor para algunos más nuevitos les cuesta entender esto. Pero volviendo a Pablo y Timoteo, Pablo le dice en el versículo 6, capítulo 2 de Timoteo, 2 Timoteo, él le dice, Timoteo, hijo amado, que te deseo gracia, paz, misericordia. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. ¿Están acá? ¿Cuándo la recibió? Le dice. Por favor, ¿están aquí? ¿Está acá la lectura? Sí. Pablo le dice, vos la recibiste, esa gracia, esa unción, cuando yo impuse mis manos sobre vos. Esto es muy serio. Lo que Pablo le está diciendo, hijo, lo que yo tengo lo puse en vos. Lo que Dios me dio, yo te lo impartí a vos. La gracia que Dios me ha dado a mí, yo te la he transmitido a vos. Y eso se llama unción, presencia de Dios. Y sin esa unción y sin esa presencia de Dios, podés tener un plan estratégico, podés tener una organización, podés tener un montón de cosas. Pero sin esa gracia de Dios, no lo podrás realizar. Por eso aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le recuerda, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, de poder, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo le está diciendo a su hijo, vos contás con la misma gracia que Dios me dio a mí, porque lo que Dios me dio a mí yo te lo impartí a vos. Y lo hice ese día que oré por vos y puse mis manos sobre vos. Él está diciendo, estoy levantando en vos un legado de unción, hijo. Estás enfrente de una iglesia, la iglesia más grande, Éfeso, un centro tremendo. Y vas a poder hacer la tarea por la presencia de Dios que está en vos y la unción que impartí sobre tu vida, porque lo que Dios me dio a mí, yo te lo di a vos. Hay cosas que solo se logran con esa unción, con esa presencia del Padre, esa gracia de Dios.